La sala olía a madera pulida y colonia barata, una mezcla que me revolvió el estómago al entrar. Me ajusté la corbata, que le pedí prestada a un compañero de trabajo porque no tenía, y observé la sala con la mirada. Allí estaba ella, 2 filas más adelante, con el pelo oscuro recogido en un moño elegante y esa sonrisa familiar en los labios. Mi esposa estaba sentada junto a un abogado que parecía cobrar por cada sílaba, su traje era más afilado que la traición que yo llevaba meses cargando. Su madre también estaba allí, encaramada como un buitre en su collar de perlas, susurrando lo suficientemente alto como para que yo la captara, intentarán dorarla de nuevo, ya verán. Quise gritar, decirles a todos lo equivocados que estaban, pero mantuve la boca cerrada. Mis manos aferraban la carpeta en mi regazo, con los bordes desgastados por las noches que pasé mirándola, preguntándome si tendría el valor de usar lo que contenía. 10 años. Ese era el tiempo que había dedicado todo a su sueño, a sus centros de bienestar que ahora salpicaban la ciudad como trofeos relucientes. Había trabajado en 3 empleos para lograrlo, transportando hormigón en obras, haciendo rutas de reparto hasta la medianoche y diseñando logotipos en una laptop rota hasta que me ardían los ojos. Todo para que ella pudiera tener su imperio. ¿Y ahora? Ahora estaba allí sentada, riéndose con la gente mientras me llamaba sanguijuela. Ni siquiera tiene un trabajo de verdad, dijo con voz suave, como si estuviera contando un chiste en una cena. Todos rieron entre dientes y sentí un calor que me subía por la nuca. Pero no estaba allí para hacerme la víctima. No estaba allí para rogar. Había pasado una década construyendo algo con ella, creyendo que éramos un equipo, pero en cuanto sus estudios empezaron a ganar millones, me volví invisible. Peor que invisible, un lastre. Había reescrito nuestra historia, me había convertido en un inútil que simplemente se había sumado al viaje. El juez golpeó el mazo y la sala quedó en silencio. Mi abogado, un tipo que apenas podía permitirme, se inclinó y murmuró, ¿listo? Asentí, pero mi mirada se quedó fija en ella. Ni siquiera me miró, demasiado ocupada susurrándole a su abogado, probablemente planeando cómo darle la vuelta a esto a sus seguidores en línea. Gurú del bienestar se enfrenta a su ex codicioso, sería un titular genial, ¿no? Pero yo no era codiciosa. Ni siquiera estaba enojada, ya no. Estaba cansado. Cansado de que me borraran, cansado de fingir que no lo había dejado todo por ella. La carpeta en mis manos pesaba más de lo debido, como si cargara con el peso de todos esos años. Dentro había una hoja de papel, una firma, una promesa que ella había olvidado, pero yo nunca lo haría. La encontré en una caja de almacenamiento hacía un mes, enterrada bajo viejas declaraciones de impuestos y bocetos que dibujé para el logotipo de su primer estudio. Cuando éramos solo 2 niños enamorados, soñando a lo grande con fideos instantáneos. El juez me llamó por mi nombre y se me hizo un nudo en la garganta. Era el fin. Me puse de pie, con las piernas firmes a pesar de los nervios que me recorrían el cuerpo. La sala observaba, esperando a que cometiera un error, a que le diera la razón. Pero no iba a irme de esta sala con las manos vacías. Hoy no. Le entregué la carpeta a mi abogado, quien asintió levemente, como si supiera lo que significaba este momento. Mientras caminaba hacia el estrado del juez, capté la mirada de su madre. Parecía engreída, segura de que estaba a punto de hacer el ridículo. Que lo piense ella. Que lo piensen todos. Volví a sentarme, con el corazón latiendo con fuerza, pero la mente despejada. El papel en esa carpeta no era solo un contrato, era una prueba. Prueba de lo que había dado, de lo que había construido, de lo que merecía. La abogada se lo entregó a la jueza, y observé su rostro por primera vez desde que entré. Su sonrisa burlona se desvaneció, solo por un segundo, como si presintiera que algo se avecinaba. Aún no sabía qué, pero lo sabría. Pronto, todos en esta sala lo sabrían. Me recosté en mi silla, y el ruido del tribunal se desvaneció en un zumbido sordo. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. No de ella, ni de los estudios, sino de mi propia historia. Y hoy iba a empezar a contarlo. Hace 10 años, nuestra vida era pequeña pero plena, apretujada en un apartamento de una habitación en Queens que olía ligeramente a moho y comida para llevar. Todavía puedo recordarlo. El sofá hundido que habíamos comprado en la acera, la pequeña mesa de la cocina donde nos sentábamos con tazas de café instantáneo, soñando con un futuro que parecía inalcanzable.
Tenía las manos ásperas de transportar madera en obras todo el día. Pasé la noche encorvada sobre una vieja laptop, reconstruyendo su sitio web píxel a píxel. Repartía pizzas hasta la medianoche, sorteando el tráfico con su voz en mi cabeza, prometiéndome que estábamos construyendo algo real. Algún día, tú también tendrás una parte, decía con los ojos brillantes mientras nos desplomábamos en el colchón, con los tazones de ramen en equilibrio sobre el pecho. Le creí. No porque necesitara el dinero ni el crédito, sino porque la amaba. En aquel entonces, no era la mujer que me arrastraría a juicio para borrarme de su historia. O al menos, no lo creía. Llegaba a casa después de un turno de 12 horas, con las botas cubiertas de barro, y la encontraba dibujando planos para su primer centro de bienestar. Hablaba rápido, con palabras que se le escapaban sobre clases de yoga y batidos, agitando las manos como si ya lo viera. La escuchaba, asentía, calculando ya cuántos repartos extra necesitaría para pagar el alquiler mientras ahorrábamos para su sueño. No me importaba. Su pasión despertó algo en mí, hizo que el dolor de espalda y las ampollas en las manos valieran la pena. Pasaba mis descansos en la obra llamando a proveedores para ella, regateando precios de colchonetas de yoga y espejos. Por la noche, diseñaba volantes, retocando las tipografías hasta que se me nublaba la vista. Cada sueldo que ganaba, ya fuera martillando, repartiendo pizzas o haciendo logotipos como freelance, iba directo a nuestra cuenta conjunta. No era glamuroso, pero nos sentíamos como un equipo, como si cada charla nocturna y cada dólar ahorrado fuera un ladrillo en algo más grande. Recuerdo el día que firmamos el contrato de alquiler de su primer estudio. El casero era un tipo gruñón con afición a los puros, y me miraba como si fuera yo quien no pagara el alquiler. Me daba igual. Le entregué el depósito. Hasta el último centavo que había reunido de la vieja camioneta de mi tío que había vendido, y vi cómo se le iluminaba la cara al sostener las llaves. Esa noche, celebramos con vino barato y comida para llevar, sentados con las piernas cruzadas en el suelo del apartamento. Se apoyó en mí, su cabello me hacía cosquillas en la barbilla, y dijo, lo hicimos juntas. Sentí que podría haber atravesado una pared por ella. Esos primeros días no fueron fáciles. Al principio, el estudio perdía dinero. La gente no acudía en masa a un anónimo centro comercial. Yo hacía turnos extra en una gasolinera para compensar las pérdidas, echando gasolina y fregando suelos mientras ella daba clases en aulas medio vacías. Me pasaba después del trabajo, todavía con mis botas de trabajo, para arreglar una tubería que goteaba o colgar estanterías que ella había comprado en liquidación. Los clientes me miraban de reojo, probablemente preguntándose por qué el manitas siempre estaba ahí. No me importaba. Estaba orgulloso de ella, orgulloso de nosotros. Cuando el estudio por fin dio frutos, hicimos una pequeña fiesta, solos nosotras, sus dos instructoras y una lista de reproducción a todo volumen en mi teléfono roto. Me agarró de la mano y me hizo bailar, riendo como si hubiéramos descifrado un código secreto del universo. Pensé que era el comienzo de algo permanente. No vi venir el cambio. Quizás debería haberlo hecho. Quizás estaba demasiado ocupado trabajando, demasiado absorto en mantener vivo su sueño, como para notar cómo su sonrisa se desvanecía al mirarme. En aquel entonces, no sabía lo rápido que el amor podía transformarse en algo más frío, más afilado. Solo sabía que le daría todo lo que tenía, cada hora, cada dólar, cada gota de fe. Y por un tiempo, me pareció suficiente. Me quedaba despierto por las noches, con su suave respiración a mi lado, y pensaba en lo lejos que habíamos llegado. De ese pequeño apartamento a un estudio con su nombre en el cartel. No necesitaba mi nombre ahí. No necesitaba que nadie supiera lo que había hecho. Solo necesitaba que ella lo recordara. Y por un momento, pensé que lo recordaría. El cambio no ocurrió de golpe. Fue lento, como la humedad podrida en una pared que no notas hasta que todo se derrumba. Había estado tan concentrado en mantener su sueño a flote. No vi las grietas que se formaban entre nosotros. Todo empezó cuando abrió su tercer estudio, un lugar elegante en Manhattan que atraía a influencers y empresarios adinerados. De repente, nuestra vida ya no se limitaba solo al yoga y a los batidos. Se trataba de marca y estética. Y fue entonces cuando su madre irrumpió en nuestro mundo, como si hubiera estado esperando su momento. Judith siempre había estado por aquí,
visitando nuestro antiguo apartamento 1 o 2 veces al año con sus labios fruncidos y su perfume que me irritaba la nariz. Pero en aquel entonces, se mantenía a distancia, quizá porque estábamos demasiado pobres como para que se molestara en entrometerse. Ahora, con los estudios ganando mucho dinero, era una presencia habitual, con sus tacones resonando por nuestro nuevo piso como si fuera suyo. Llegaba a casa de un turno de obra, con la ropa llena de tierra, y la encontraba tomando té en la encimera de la cocina, mirándome como si fuera algo que el gato hubiera arrastrado. «Deberías vestirte mejor», decía, sin siquiera levantar la vista del teléfono. «La gente habla, ¿sabes?». Yo le restaba importancia, demasiado cansada para discutir, pero me dolía. No era un tipo refinado con un título universitario ni una oficina en un rincón, y nunca pretendí serlo. Era quien había construido el imperio de su hija con mis manos y mi esfuerzo, y pensé que con eso bastaba. Pero Judith tenía otras ideas. La escuché una noche, con su voz aguda, sentada con mi esposa en la sala. «Te va a frenar», dijo, como si yo fuera un peso muerto en lugar de quien transfería cada sueldo a esos estudios. «Ahora eres una marca. Tienes que pensar con quién te ven». Me quedé en el pasillo, con las botas de trabajo todavía puestas, y sentí un nudo en el pecho. Esperé a que mi esposa me defendiera, a que le dijera a su madre que estaba equivocada. Pero no lo hizo. Simplemente murmuró algo que no pude entender, y ese silencio me dolió más que cualquier insulto. A partir de entonces, todo cambió. Mi esposa empezó a ir a eventos sin mí, galas, reuniones de networking, lugares donde yo destacaba con mi camisa de franela y mis vaqueros. Llegaba tarde a casa, con la risa más ligera que en años, hablando de inversores y sociedades. Le preguntaba qué tal le había ido, y me dedicaba una sonrisa fugaz, como si me estuviera siguiendo la corriente, antes de desaparecer en su teléfono. Me di cuenta de que dejó de usar su anillo de bodas por esa época. «Es más fácil», dijo cuando le pregunté con voz despreocupada, como si estuviera hablando de cambiar de champú. «Algunos clientes creen que soy más accesible si no presumo de anillo». No me esforcé, pero sentí que el suelo se me resbalaba. Aún así, seguí trabajando, construcción de día, repartos de noche, trabajos freelance cuando podía. Los estudios prosperaban, y yo seguía siendo quien se encargaba del trabajo pesado entre bastidores. Arreglando la plomería en el local de Brooklyn, buscando proveedores más económicos para el bar de jugos, incluso pintando paredes cuando abrió un nuevo local. Pero ya no era su socia. Era su empleada, una a la que ni siquiera reconocía. En casa, nuestras conversaciones se reducían a logística, horarios, facturas, nada serio. Ella hablaba de la marca, como si fuera algo vivo, más importante que nosotros. Una noche, volvió de una cena elegante y la dejó caer. «Es mejor para la marca que piensen que estoy soltera». Lo dijo como si no fuera para tanto, como si me estuviera pidiendo que comprara leche. Me quedé allí, con las manos aún oliendo a pintura del estudio que había retocado esa mañana, y la miré fijamente. «¿Qué significa eso?», pregunté en voz baja. Se encogió de hombros, ya revisando su teléfono. «Son solo negocios. Tú lo entiendes. Pero yo no». No entendía cómo la mujer que una vez bailó conmigo en nuestro pequeño apartamento podía mirarme como si no fuera nada. Las palabras de Judith resonaron en mi cabeza: «Él te frenará». Y me di cuenta de que mi esposa ahora le creía. Era invisible en el imperio que había construido con mi sangre y sudor, y peor aún, empezaba a sentirme invisible en mi propia vida. Esa noche permanecí despierto, con su respiración constante a mi lado, preguntándome dónde me había equivocado. ¿La había amado demasiado? ¿Me había esforzado demasiado? ¿O simplemente había estado demasiado ciego para ver que me había superado? Lo único que sabía era que el sueño que habíamos empezado juntos ya no era mío. Y tal vez, empezaba a pensar, ella tampoco. Era jueves y mi mundo se tambaleó. Estaba reponiendo clavos y tornillos en el pasillo 7 de la ferretería, con las luces fluorescentes zumbando en el techo, cuando se me acercó un tipo con un traje barato. No dijo mucho, solo me preguntó mi nombre, me puso un sobre en las manos y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí, con una caja de tornillos para yeso aún en la mano, mirando el sobre como si fuera a morderme. Sabía lo que era incluso antes de abrirlo. Su peso, el nudo en el estómago, los papeles de divorcio no parecen correo normal.
Lo metí en mi bolsillo trasero y seguí trabajando, con las manos en piloto automático mientras mi mente daba vueltas. No lo abrí hasta mi descanso, sentado en el almacén sobre una caja, con el zumbido de la tormenta amortiguado por las paredes. Al principio, las palabras se confundían: disolución del matrimonio, sin pensión alimenticia, sin división de bienes. Luego, pegada en la última página, una nota manuscrita con su habitual letra, siguiendo el consejo de mi abogado: no tienes derecho legal sobre el negocio. La leí 2 veces y me reí, no porque fuera graciosa, sino porque era tan absurda que no sabía qué más hacer. 10 años dedicándome por completo a sus estudios, cada sueldo, cada trasnochada, cada callo en mis manos, y ella creía que podía borrarme con un bolígrafo y un abogado. Doblé los papeles, los volví a meter en el sobre y terminé mi turno. El tipo que compraba madera en la caja registradora probablemente pensó que estaba loco, sonriendo como si me acabara de acostar en lugar de perder mi matrimonio. Pero no sonreía de felicidad. Sonreía porque recordaba algo que ella no. Esa noche, fui en coche al trastero que había alquilado hacía años, un pequeño y húmedo espacio abarrotado de cajas que nunca habíamos desempacado tras la mudanza. Hacía siglos que no iba allí, pero sabía exactamente lo que buscaba. Lo encontré bajo una pila de declaraciones de impuestos viejas y cuadernos de bocetos llenos de borradores de logotipos para su primer estudio. Una sola carpeta, con los bordes amarillentos pero intactos. Dentro había un contrato, firmado y notariado hacía 9 años, cuando aún éramos un equipo. Necesitaba $75,000 para asegurar el arrendamiento de su primer local, y se lo entregué sin pensarlo 2 veces. Hasta el último centavo de la herencia que me dejó mi tío al fallecer. Nunca había considerado ese dinero como mío, en realidad no, era solo otra forma de ayudarla a cumplir su sueño. A cambio, me había prometido una participación del 35% en el negocio. Su firma estaba allí, en negrita y con un bucle. Junto a la mía. Me senté en el suelo de cemento de aquella taquilla, con el contrato en las manos, y dejé que su peso me abrumara. Ella lo había olvidado, lo había enterrado bajo su éxito, su nueva vida, los susurros de su madre sobre mi incapacidad. Pero yo no lo había olvidado. Lo guardé, no porque planeara usarlo en su contra, sino porque en aquel entonces lo sentía como parte de nosotros, una promesa que habíamos hecho juntos. Conduje a casa con la carpeta en el asiento del copiloto, mientras las luces de la ciudad pasaban como si me estuvieran llevando a una carrera hacia una meta que no podía ver. Mi apartamento, nuestro apartamento, aunque no me habían parecido horas ni meses, estaba en silencio cuando entré. Sus cosas seguían allí, con bolsos de diseñador y esterillas de yoga abarrotadas en los rincones, pero ella no. Probablemente estaba en algún evento, sonriendo para las fotos mientras su abogado preparaba el siguiente paso para despedirme. Me serví un vaso de agua, me senté a la mesa de la cocina y volví a leer el contrato. No se trataba solo del dinero. Se trataba de los años que le había dedicado, transportando madera, repartiendo pizzas, diseñando su marca mientras dormía. Se trataba de las noches que me desvelaba para equilibrar nuestro presupuesto y que ella pudiera centrarse en dar clases. Se trataba del hombre que había sido, pensando que el amor bastaba para unirnos. No quería destruirla. Ni siquiera quería hacerle daño, en realidad no. Pero no iba a dejar que me borrara de mi vida. Ese contrato era mi prueba, mi ancla, lo único que no podía convertir en una historia que me convirtiera en el villano. Lo guardé en un cajón, lo cerré con llave y me fui a la cama. Por primera vez en meses, dormí toda la noche, sin sueños ni vueltas. El sobre del mensajero estaba en el mostrador, sin respuesta. Que pensara que estaba destrozado, que pensara que firmaría y me iría. Aún no firmaba nada. Tenía algo que ella no esperaba, algo que había subestimado igual que me había subestimado a mí. Y lo iba a usar, no para quitarle lo que era suyo, sino para reclamar lo que era mío. No era de los que conocía abogados, no como mi esposa, con su agenda llena de trajes elegantes y que probablemente jugaba al golf con jueces. Mi mundo eran ferreterías y obras de construcción, no salas de conferencias y contratos. Así que cuando entré en la oficina de Camille Rivas, un espacio pequeño y estrecho encima de una tienda de delicatessen en Brooklyn, me sentí fuera de lugar, como un perro callejero entrando en una boutique. Las paredes estaban cubiertas de libros, y una planta marchita se alzaba en un rincón. Pero su escritorio estaba ordenado, lleno de carpetas y un termo con un ligero olor a café.
Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 y pocos años, con una mirada penetrante y un apretón de manos que iba en serio. La encontré por un compañero de trabajo que me dijo que era de poca monta pero muy aguerrida, que ayudó a mi primo a conservar su casa cuando su ex intentó desalojarla. Eso me bastó. Necesitaba a alguien que luchara, no que solo cobrara mis cheques. Me senté frente a ella, con el contrato del almacén en las manos, y le conté todo: 10 años de trabajo, los estudios, los papeles del divorcio, la nota de mi esposa alegando que no tenía ninguna participación en su imperio. Mi voz se mantuvo firme, pero mis dedos seguían doblando y desdoblando el borde de la carpeta, delatando el nudo en mi pecho. Camille escuchaba, tomando notas en un bloc de notas, con el rostro impasible hasta que deslicé el contrato por el escritorio. Lo recogió, lo hojeó y arqueó una ceja. ¿De verdad había olvidado que existía?, preguntó, con un tono entre incredulidad y diversión. Asentí, reclinándome en la silla que crujía. Olvidó muchas cosas. Los labios de Camille se crisparon, no exactamente una sonrisa, pero casi. Volvió a leer el contrato, más despacio esta vez, con el dedo recorriendo las líneas sobre los $75.000 que había invertido y la participación del 35% que me habían prometido. El sello del notario aún estaba impecable, las firmas, la mía y la de mi esposa, innegables. Esto es sólido, dijo, dejándolo. No solo sólido, sino irrefutable. Ella lo firmó, tienes los recibos y es legalmente vinculante. Por primera vez en semanas, sentí que se me relajaban los hombros, como si hubiera estado cargando un saco de cemento y por fin alguien me lo hubiera quitado de la espalda. Había pasado tanto tiempo dudando de mí mismo, preguntándome si estaba loco por creer que merecía un pedazo de lo que había construido. Pero oírla decirlo, ver la seguridad en sus ojos, lo hizo real. Camille se inclinó hacia adelante, en voz baja pero firme. No le vas a quitar nada. Estás recuperando lo que ya es tuyo. Puede que ella tenga el dinero y los abogados, pero tú tienes la verdad y esto. Ella explotó el contrato. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar? No respondí de inmediato. Una parte de mí quería irrumpir en el juzgado, agitar ese papel en la cara de todos y ver cómo se desvanecía la sonrisa de mi esposa. Pero otra parte, la que aún la recordaba riéndose conmigo con vino barato hace 10 años, solo quería que esto terminara, irse sin luchar. Me froté la mandíbula, la barba áspera bajo los dedos, y pensé en el hombre que había sido en aquel entonces. Le había dado todo, no porque buscara una recompensa, sino porque creía en nosotros. Ahora intentaba borrarme, y no podía permitirlo. Quiero lo justo, dije finalmente. No necesito arruinarla, pero no voy a dejar que me pisotee más. Camille asintió, como si esperara esa respuesta. Lo justo es lo que te dará, quizá más. Sacó un bloc de notas y empezó a enumerar los próximos pasos: recopilar registros bancarios, consultar correos electrónicos, buscar cualquier cosa que demostrara cuánto había invertido en los estudios. Intentarán pintarte de gorronero, me advirtió. Su equipo va a venir con fuerza, lo va a hacer personal. ¿Listos para eso? Pensé en el tribunal, en cómo se burló la madre de mi esposa, en cómo se rió la multitud cuando me llamó sanguijuela. Pasé años tragándome el orgullo, callado mientras su mundo me superaba. No iba a volver a hacer eso. Estoy lista, dije, y lo decía en serio. Camille no me prometió una victoria, no me lo edulcoró. Simplemente me explicó el plan. Presentaríamos una contrademanda, exigiríamos mi patrimonio según el contrato y demostraríamos al tribunal exactamente cuánto había aportado. No se trata solo del dinero, dijo mientras me levantaba para irme. Se trata de asegurarme de que no pueda reescribir tu historia. Le estreché la mano, sintiéndome más firme que en meses. Afuera, la ciudad bullía, las bocinas sonaban, la gente pasaba apresurada como si todos tuvieran un lugar importante que visitar. Ya no tenía mucho. Ni una casa elegante, ni una cuenta bancaria enorme, solo una camioneta destartalada y un trabajo que me dejaba las manos ásperas. Pero ahora tenía a Camille y ese contrato. Por primera vez desde que recibí los papeles del divorcio, sentí que no luchaba sola. Conduje a casa, con la carpeta en el asiento a mi lado, y me permití imaginar que entraba al juzgado con algo que decir. No por rabia ni por despecho, sino porque me lo había ganado. Porque ya no era invisible.
La sala del tribunal se sentía diferente esta vez, como si el aire mismo contuviera la respiración. Me senté a la mesa del demandante, con la corbata aún prestada, pero planchada, y las manos firmes sobre la madera pulida. Al otro lado de la sala, mi esposa rebosaba confianza, con el pelo perfecto y el traje a medida, un grito de éxito. Se inclinó hacia su abogado, susurrando, y sus ojos se clavaron en mí una vez, penetrantes y fríos, antes de apartarlos. Su madre, sentada detrás de ella, con perlas relucientes, murmuraba algo que hizo sonreír con sorna a los que estaban cerca. Capté las palabras, patéticas y desesperadas, y apreté la mandíbula, pero no me inmuté. Había pasado demasiados años tragándome su veneno como para dejar que me afectara ahora. Camille estaba sentada a mi lado, con su libreta abierta, su calma como un escudo en el que podía apoyarme. Me advirtió que esto sería duro, que el equipo de mi esposa saldría a la palestra, con la intención de enterrarme antes de que pudiera siquiera levantarme. Y lo hicieron. Su abogado, un tipo con una voz que parecía vender coches de lujo, se puso de pie y me pintó como un inútil que se había aprovechado de su brillantez. Está amargado, dijo, paseándose hacia el jurado. Un hombre que no pudo seguirle el ritmo a su ambición, ahora intenta abrirse camino hacia el éxito. Me llamó peso muerto financiero, y la sala se llenó de murmullos. Sentí las miradas sobre mí, juzgándome, asumiendo que tenía razón. Mi esposa asintió, con el rostro lleno de lástima, como si sintiera pena por mí. Era una actuación, y se le daba bien, siempre lo había sido. Judith se inclinó hacia adelante, susurrándole a la mujer a su lado, tan alto que pude oírlo, qué vergüenza. Quise levantarme, gritarle que había construido su imperio con mi sudor y sacrificio. Pero la mano de Camille me rozó el brazo, un silencioso recordatorio para mantenerme firme. Nos tocaría el turno. El juez, un hombre mayor con cara de piedra erosionada, lo observaba todo en silencio, mientras su alfiler garabateaba notas. Cuando el abogado de mi esposa por fin se sentó, Camille se levantó, con movimientos pausados, como si estuviera preparando un tablero de ajedrez. No alzó la voz, no hacía falta. Su señoría, dijo, quisiéramos presentar pruebas que cuenten una historia diferente. Se me aceleró el corazón cuando se dirigió al estrado con el contrato en las manos. Se lo entregué esa mañana, el papel aún conservaba el ligero olor a humedad del almacén. Lo colocó ante el juez y luego se giró hacia la sala. Se trata de un acuerdo firmado y notariado de hace 9 años, cuando mi cliente invirtió $75.000, toda su herencia, en el primero de los estudios de bienestar. A cambio, se le concedió una participación del 35% en el negocio. Legalmente vinculante, nunca revocado. La sala se movió. Los susurros se extendieron como estática, y vi el rostro de mi esposa congelarse, entrecerrando los ojos mientras se inclinaba hacia su abogado, susurrando furiosamente. Parecía sorprendido, hojeando sus notas como si se le hubiera pasado algo vital. Judith apretó los labios, y sus perlas de repente perdieron la presunción. Mantuve la mirada al frente, pero en mi interior, sentí una chispa de algo que no había podido controlar en años. Camille no había terminado. Me llamó al estrado y me acerqué, con las botas pesadas en el suelo. Juré decir la verdad, con voz firme a pesar de sus miradas clavadas en mí. Me pidió que le explicara lo que había hecho por los estudios, y no me contuve. Hablé de los trabajos de construcción en los que había trabajado para financiar el primer contrato de arrendamiento, las rutas de reparto que había hecho para pagar el alquiler, las noches que había pasado diseñando logotipos y folletos mientras mi esposa dormía. Les conté cómo había arreglado tuberías, colgado espejos, negociado con vendedores, todo sin cobrar, todo porque creía en su sueño. No me tembló la voz, pero se me hizo un nudo en la garganta al decir que no lo hice por crédito. Lo hice porque pensé que estábamos construyendo algo juntos. La habitación estaba en silencio, sin murmullos ni sonrisas burlonas. Camille me preguntó por los $75.000, y le expliqué que provenían de la herencia de mi tío, que se los había entregado sin pensarlo 2 veces porque confiaba en ella. Miré a mi esposa entonces, solo por un segundo, y vi un destello en sus ojos, quizás culpa, o simplemente sorpresa al ver que no era el tipo fácil con el que ella contaba. Su abogado intentó ponerme nervioso durante el contrainterrogatorio, preguntándome por qué había esperado tanto para reclamar mi participación de repente. Nunca antes habías mencionado este contrato, dijo, con un tono lleno de duda.
Me incliné hacia el micrófono y dije, no creía que fuera necesario. Confié en que recordaría lo que construimos. No dijo mucho después de eso. Cuando bajé, Camille me hizo un pequeño gesto de asentimiento, sus ojos indicaban que habíamos dado en el blanco. El equipo de mi esposa se tambaleó, su confianza se resquebrajó como hielo fino. Su abogado se puso de pie de nuevo, intentando presentar el contrato como un malentendido, alegando que estaba obsoleto e irrelevante. Pero el juez no se lo creyó. Levantó el periódico con voz seca mientras decía, esto me parece bastante claro. Me recosté en la mesa, con el pulso estabilizado. La sala que se había reído de mis semanas atrás estaba en silencio, el aire cargado de una nueva tensión. Mi esposa no me miraba a los ojos, con las manos retorciéndose en el regazo. Judith permanecía rígida, sin susurros. Por primera vez, me sentí visto, no como el perdedor que habían pintado, sino como el hombre que había construido algo real. Camille se inclinó, en voz baja, los tenemos pisando los talones. Esto no ha terminado. Asentí, relajando las manos. No estaba aquí para destruir a nadie. Estaba aquí para alzar la voz, para demostrar que no era invisible. Y justo entonces, con ese contrato sobre la mesa del juez, supe que lo había logrado. La sala del tribunal tenía un ritmo diferente ahora, como si la situación hubiera cambiado, y todos lo percibían. Me senté a la mesa, con las manos apoyadas en la madera, sin aferrarme a los bordes como si me fuera la vida en ello. Al otro lado de la sala, el rostro de mi esposa era una máscara, pero podía ver las grietas, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en su abogado como si éste fuera a sacar un milagro de su maletín. Su madre estaba sentada detrás de ella, rígida como una estatua, sus murmullos habituales silenciados por el peso de lo que acababa de suceder. El contrato que había sacado de aquel polvoriento almacén lo había cambiado todo, y Camille no iba a dejar que se le escapara el impulso. Se puso de pie, con voz clara y firme, y empezó a exponer el resto de nuestro caso, pieza por pieza, como si estuviera construyendo una casa indestructible. Había pasado la última semana revisando archivos viejos, extractos bancarios, todo lo que pudiera encontrar para respaldar mis declaraciones en el estrado. Camille me había advertido que su equipo intentaría tergiversar la verdad, hacer que pareciera que yo era un oportunista que buscaba su dinero. Así que vinimos preparados, con pruebas que demostraban exactamente cuánto había donado a esos estudios. Empezó con las transferencias bancarias, proyectándolas en una pantalla para que el juez y el jurado las vieran. Durante años, cada mes, mis sueldos, de la construcción, los repartos y los trabajos como freelance, habían ido directamente a nuestra cuenta conjunta, la misma que financió su primer local. Esto no son préstamos, dijo Camille, señalando las cifras. Estas son contribuciones, hechas sin esperar nada a cambio, porque mi cliente creía que estaba invirtiendo en un futuro compartido. El juez asintió levemente, con el bolígrafo moviéndose por su bloc de notas, y sentí un destello de esperanza. El abogado de mi esposa intentó interrumpir, alegando que las transferencias eran solo gastos del hogar, pero Camille no se inmutó. Luego sacó los correos electrónicos que les había enviado a los proveedores al principio, negociando ofertas para esterillas de yoga y lámparas mientras almorzaba en una obra. Un correo, de mí para ella, decía, conseguí los espejos a mitad de precio, debería estar listo para el sábado. Recordé haberlo escrito con las manos polvorientas de transportar madera, pensando que estaba haciendo algo bueno por nosotros. Verlo ahora, ampliado en una pantalla frente a desconocidos, me dolió el pecho, no de tristeza, sino de la claridad de cuanto había cargado. El jurado se inclinó hacia adelante, sus rostros pasando del aburrimiento a la curiosidad. Camille continuó, su voz firme. Mostró mensajes de texto donde me había coordinado con contratistas para arreglar goteras en el estudio de Brooklyn, fotos mías pintando paredes en el local de Manhattan, incluso una lista de personal que ayudé a confeccionar cuando su primer representante renunció. No era una simple espectadora, dijo, dirigiéndose al juez. Era una socia, en toda la extensión de la palabra. Miré a mi esposa entonces, esperando verla enojada o desafiante, pero tenía la mirada fija en el suelo, con las manos retorciéndose en el regazo. Por un instante, me pregunté si lo sentía, el peso de lo que había intentado borrar. Pero no me detuve. Ya no se trataba de ella. Se trataba de mí, de asegurarme de que la verdad prevaleciera sobre su historia. El verdadero golpe llegó cuando Camille llamó a declarar a su contable.
Estaba nervioso, con las gafas deslizándose por la nariz, claramente no le hacía ninguna gracia estar allí. Ella le preguntó por el inversor inicial que figuraba en los registros financieros del estudio, el que había aportado $75.000 para empezar todo. Se removió, mirando de reojo al abogado de mi esposa, pero bajo juramento, no podía mentir. El inversor nunca fue eliminado de los libros, admitió. Simplemente cambiaron el nombre en informes posteriores. Camille no se inmutó. ¿Cambiado a qué?, preguntó ella. Tragó saliva con dificultad. Aparecía como una contribución anónima. Ella lo presionó, y él confirmó lo que yo siempre supe. Ese inversor anónimo era yo, mis $75.000 aún estaban en el corazón de su imperio, nunca devueltos, nunca reconocidos. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral, ese tipo de silencio que se siente como si te presionara la piel. Incluso el juez dejó de escribir, entrecerrando los ojos al observar al equipo de mi esposa. Su abogado se puso de pie, balbuceando sobre errores administrativos, pero ya era demasiado tarde. El jurado no se lo tragaba, y yo tampoco. Camille se sentó a mi lado, con expresión tranquila, pero una mirada penetrante de satisfacción. Se están desmoronando, susurró. Asentí con la garganta apretada. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible, como si mi trabajo, mi sacrificio, hubiera quedado sepultado bajo su éxito. Pero ahora, pieza por pieza, salía a la luz. El jurado lo vio, el juez lo vio, y, lo admitiera o no, mi esposa también lo vio. Su madre no había dicho una palabra desde el testimonio del contador, su rostro estaba pálido, sus perlas ya no eran un escudo. La sala que se había reído de mis semanas atrás, que se había tragado su historia de que yo era un vago, ahora era diferente. Los murmullos ya no eran burlas, eran preguntas, dudas, tal vez incluso respeto. No necesitaba sus aplausos ni su compasión, solo necesitaba que vieran la verdad. Yo no era el hombre que ella había pintado, yo era quien había sentado las bases de todo lo que tenía, y no iba a dejar que fingiera lo contrario. Cuando el juez pidió un receso, Camille se volvió hacia mí en voz baja. Los tenemos contra las cuerdas. ¿Estás bien? Asentí de nuevo, sintiéndome más tranquilo que en años. La sala se vació a nuestro alrededor, pero me quedé en mi asiento un momento, dejando que se hiciera el silencio. No luchaba por venganza, ni siquiera por dinero, en realidad. Luchaba por el hombre que había sido, el que creyó en ella, el que lo dio todo, el que merecía ser recordado. Y justo entonces, con la verdad al descubierto, sentí que por fin se alzaba con la cabeza alta. La sala del tribunal se sentía más pequeña ahora, como si las paredes se hubieran cerrado, atrapando la verdad en un espacio donde no podía ignorarse. Me senté a la mesa, con las manos juntas, observando al juez mientras hojeaba sus notas. Su rostro no delataba nada, pero el aire estaba cargado con las consecuencias de todo lo que Camille había expuesto, transferencias bancarias, correos electrónicos, el testimonio del contador, ese contrato que había guardado a buen recaudo durante todos esos años. Al otro lado de la sala, mi esposa permanecía rígida, con las manos agarradas al borde de la mesa como si intentara contenerse. Su abogado susurró algo, pero ella no asintió ni se movió. Su madre, normalmente una fuente de comentarios sarcásticos, guardó silencio, con los ojos apagados bajo las luces fluorescentes. El jurado lo observaba todo, sus rostros eran una mezcla de curiosidad y algo más, juicio, quizá, pero esta vez no dirigido a mí. Camille se inclinó hacia mí en voz baja. Esto es todo, dijo. El fallo ya está aquí. Asentí con la garganta apretada, no por miedo, sino por el peso de lo que significaba este momento. Había entrado en esta pelea esperando perder, no porque estuviera equivocado, sino porque había pasado tanto tiempo creyendo que no importaba. Ahora, con la verdad esparcida como ladrillos que yo mismo había colocado, me sentía firme, con los pies en la tierra. El juez carraspeó y la sala se puso firme. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida, mientras comenzaba a exponer su decisión. Repasó las pruebas metódicamente, el contrato, los $75.000 que había invertido, los años de contribuciones que había hecho a los estudios. Señaló que el equipo de mi esposa no había logrado refutar la validez del contrato y que sus alegaciones de errores administrativos no se sustentaban con el testimonio del contador. La evidencia es clara, dijo, recorriendo con la mirada la sala.
El demandante tiene derecho legítimo al 35% de las acciones de los centros de bienestar, como se estipula en el acuerdo firmado. Se me aflojó el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin pudiera exhalar. Pero no había terminado. Decidió que mi esposa tenía que pagarme el 35% de todas las ganancias retroactivamente, desde la apertura del primer estudio hasta ahora, o concederme acciones de la empresa. Si quería evitarlo, podría comprarme a precio de mercado, una cifra que Camille había estimado que podría ascender a millones, dado lo mucho que había crecido su imperio. El juez bajó el mazo y la sala estalló en murmullos, un zumbido sordo que parecía estática. No me moví, no miré a Camille, ni al jurado, ni a nadie. Me quedé mirando la mesa, asimilando las palabras. Había ganado. No solo una parte de su dinero, sino el derecho a ser visto, a que mi trabajo fuera reconocido tras años de ser borrado. El abogado de mi esposa se puso de pie, balbuceando sobre una apelación, pero el juez lo despidió con un gesto, ya recogiendo sus papeles. Ella no se puso de pie, no dijo nada. La miré entonces y vi su rostro desmoronarse, no la máscara pulida que había llevado durante todo el juicio, sino algo en carne viva, roto. Tenía los ojos húmedos y las manos le temblaban al llevárselas a la boca. Una parte de mí esperaba sentir satisfacción, quizá incluso triunfo, al ver cómo su imperio se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Pero no fue así. Sentí, en silencio, como si una tormenta hubiera pasado, dejando solo aire en calma. Su madre fue la primera en reaccionar, saliendo furiosa de la sala, con sus tacones resonando como disparos. El sonido me hizo retroceder y me di cuenta de que la gente no la miraba a ella, sino a mí. El jurado, el alguacil, incluso el taquígrafo judicial, con una nueva mirada en sus ojos. Respeto, quizá. O simplemente sorpresa de que el tipo del que se habían reído semanas atrás hubiera cambiado la situación. Camille me tocó el brazo con voz suave. ¿Estás bien? Asentí, aunque ya no estaba seguro de qué significaba, vale. No ganaste para hacerle daño, dijo, interpretando mi silencio. ¿Quieres curarte? Tenía razón. No se trataba de venganza, en realidad. Se trataba de plantar cara, de negarme a que mi vida se reescribiera como una nota al pie en su historia. Había pasado una década construyendo algo con ella, derramando mi sangre y sudor en cada rincón de esos estudios, y me había ido con solo callos y un matrimonio roto. Hasta ahora. Mientras la sala se vaciaba, me quedé en mi asiento, dejando que el ruido se disipara a mi alrededor. El equipo de mi esposa la sacó a toda prisa, mientras su abogado murmuraba sobre los siguientes pasos, pero ella no miró atrás. No esperaba que lo hiciera. Lo que habíamos tenido, amor, confianza, un sueño compartido, se había esfumado mucho antes de que cayera el mazo. Finalmente me puse de pie, con las piernas firmes, y seguí a Camille hacia la puerta. Afuera, la ciudad bullía, ajena a lo que acababa de suceder. El aire era fresco, el típico día de primavera que te invita a empezar de cero. No sabía qué vendría después, no exactamente. El dinero ayudaría, claro, pero no era lo importante. La cuestión era el hombre en el que me había convertido en ese tribunal, el que luchó por sí mismo en lugar de desvanecerse. Camille caminaba a mi lado, con su maletín balanceándose ligeramente. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo, con una sonrisa pequeña pero sincera. No respondí, simplemente seguí caminando, el peso del viento se asentó en algo sólido, algo que podía cargar. Había perdido muchos años, amor, una versión de mí misma que nunca recuperaría. Pero también había ganado algo, la verdad, expuesta a la vista de todos. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. El aire en Connecticut era diferente, más limpio, más tranquilo, como si llevara menos peso de la ciudad. Me mudé aquí unos meses después del juicio, cambiando mi pequeño apartamento de reina por una casita en una calle bordeada de robles y cercas de madera. No era nada lujoso, solo un apartamento de 2 habitaciones con un porche que crujía y un patio trasero lo suficientemente grande como para una parrilla y una silla donde podía sentarme con una cerveza y contemplar las estrellas. El dinero del acuerdo lo había hecho posible, millones, más de lo que jamás imaginé, transferidos a mi cuenta después de que mi esposa decidiera comprar mi parte en lugar de compartir la propiedad. Sin embargo, no gasté mucho. No lo necesitaba.
Aprendí hace mucho tiempo que el dinero no arregla lo que está roto por dentro. En cambio, empecé algo nuevo, algo mío. Una noche, sentado en el porche, con los grillos sonando y el aire fresco, se me ocurrió una idea. Todos esos años trabajando en la construcción, haciendo repartos y trabajos independientes, había aprendido un par de cosas sobre el esfuerzo, sobre proteger lo que uno gana. Beck se rindió, esperando que fuera suficiente. Quería cambiar eso. Así que empecé un negocio secundario, nada grande, simplemente ayudando a obreros, carpinteros, conductores y mecánicos a organizar su dinero, a ahorrar y quizás incluso a protegerse de ser estafados como casi me estafaron a mí. Lo llamé trabajo de base, un homenaje al trabajo que construyó mi vida y la de ellos. Me reunía con ellos en restaurantes o en sus obras, y les explicaba presupuestos o contratos en un lenguaje sencillo. No era glamuroso, pero me parecía apropiado, como si estuviera transmitiendo lo aprendido en ese tribunal. No hablé mucho del juicio, no hacía falta. Pero a veces, se corría la voz. Un tipo al que ayudé con sus impuestos, un techador con manos tan rudas como las mías, me miró un día y me dijo, oí que te enfrentaste a una importante mujer del yoga. Es cierto. Me encogí de hombros, dándole un sorbo a mi café. Algo así. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo había dicho, y volvió a sus papeles. Eso me bastaba. De vez en cuando, recibía mensajes de antiguos empleados de los estudios, gente de la que no había tenido noticias en años. No tenía ni idea de que habías construido todo eso, dijo uno, un instructor de yoga que trabajaba en recepción cuando aún avanzábamos con dificultad. Otro, un chico de mantenimiento que había contratado, escribió, te merecías algo mejor, tío. No respondí, no por ser grosero, sino porque no sabía qué decir. Sus palabras fueron amables, pero despertaron recuerdos que preferiría dejar atrás, noches pintando paredes del estudio, mañanas transportando equipo, su voz prometiendo que éramos un equipo. Esa vida se había acabado, y ya no la perseguía. Mis días se habían asentado, las mañanas en la ferretería, donde aún hacía turnos porque me gustaba el trabajo, las tardes reuniéndome con clientes para preparar el terreno, las noches en el porche con un libro o simplemente en silencio. No necesitaba mucho, algunas compras, algunas facturas, una camioneta que aún funcionaba bien. El acuerdo permaneció prácticamente intacto, creciendo en una cuenta de ahorros que abrí siguiendo el consejo de Camille. Inviértelo con inteligencia, me dijo. Te lo has ganado. Todavía estaba descifrando qué significaba ser inteligente, pero no tenía prisa. Por primera vez en años, tenía tiempo para pensar, respirar, ser. Ya no seguía el mundo de mi esposa, no revisaba sus redes sociales ni leía los titulares sobre sus estudios. Seguían allí, seguían prosperando, por lo que oí, nuevas ubicaciones, más influencers, la misma marca de lujo. No me importó. Ella había construido sobre los cimientos que yo había puesto, y eso me bastaba. Mi nombre quedó grabado en aquellos primeros días, lo admitiera o no, y no necesitaba que lo dijera en voz alta. A veces, pasaba en coche por delante de un estudio de yoga, no el suyo, sino uno de la zona, y sentía una punzada, no por ella, sino por el hombre que había sido, el que creía que el amor podía sobrevivir a la ambición. No lo odiaba, no me arrepentía de él. Él me había traído hasta aquí, a este tranquilo porche, a esta nueva vida donde me respondía a mí mismo. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja, recibí una llamada de un centro comunitario del pueblo. Habían oído hablar de Groundware y querían que diera una charla a los trabajadores locales sobre cómo administrar su dinero. Dije que sí, no porque me encantara hablar, sino porque sabía lo que era sentirse invisible, trabajar hasta dejarse las manos en carne viva y aún preguntarme si importaba. Al colgar, me recosté en la silla, la madera crujió bajo mí. Las estrellas empezaban a asomar, tenues contra el crepúsculo. Pensé en el juicio, en estar en esa sala, en el peso que me llevé al caer el mazo del juez. Ese día había ganado más que dinero. Me había recuperado a mí mismo, la parte que había cedido sin darme cuenta. Mi teléfono vibró, un mensaje de Camille, que me preguntaba cómo estaba como hacía cada pocos meses. Bien, decía. Le respondí, mejor que bien. Y lo decía en serio. Colgué el teléfono, tomé un sorbo de cerveza y vi cómo el cielo se oscurecía. Esta era mi vida ahora, no perfecta, no ruidosa, pero mía.
Y eso era todo lo que siempre había deseado. El centro comunitario olía a café viejo y cera para pisos, una mezcla familiar que me recordaba a sótanos de iglesias y salones sindicales. Me encontraba frente a una pequeña sala, con una mesa plegable a mi lado llena de folletos que había impreso en la biblioteca, información sencilla sobre presupuestos, contratos y cómo proteger el trabajo. Unas 30 personas ocupaban las sillas metálicas, en su mayoría hombres como yo, con manos curtidas, botas de trabajo y rostros surcados por años de trabajo. También había algunas mujeres, una con un bloc de notas ya en la mano, otra bebiendo de un termo. Habían venido a escucharme en una mesa redonda titulada «Cómo no ser borrado», un título que la organizadora había elegido porque había oído mi historia a través de la amiga de una amiga. No estaba nervioso, no exactamente, pero se me aceleró el pulso al ajustarme el micrófono a la camisa. Nunca me habían gustado los discursos, prefiero un martillo o una ruta de reparto a una sala llena de miradas, pero dije que sí porque sabía lo que llevaban estas personas. El miedo silencioso de que su trabajo, sus vidas, pudieran ser barridos sin dejar rastro. Me aclaré la garganta, el micrófono crepitó, y empecé a hablar. No me metí de lleno en el juicio de inmediato. En cambio, les conté sobre mis días transportando madera, repartiendo pizzas por Queens y diseñando logotipos en una laptop que se calentaba a cada hora. Hablé de invertir cada sueldo en un sueño que no era solo mío, de creer en una relación que se sentía más grande que el dinero. Mi voz se mantuvo firme, las palabras salieron con más facilidad de la que esperaba. No la nombré, no hacía falta. Ya no se trataba de ella. Se trataba de los años que pasé construyendo algo, solo para verlo escaparse de mis manos cuando las reglas cambiaron. La habitación estaba en silencio, pero no del tipo de silencio aburrido. Se inclinaron hacia adelante y asintieron cuando les describí las noches que pasé ajustando presupuestos o arreglando goteras en los estudios mientras mi esposa daba clases. Les conté sobre el contrato, cómo lo encontré en un trastero, cómo demostraba que había invertido $75.000 y ganado una participación del 35% en un negocio que se convirtió en millones. No me detuve en el drama judicial, simplemente dije que había luchado por lo que era mío y que me había ido con lo suficiente para empezar de cero. No se trataba del dinero, dije con las manos sobre la mesa. Se trataba de asegurarme de que mi trabajo significara algo, de que no fuera solo una sombra en la historia de alguien. Un hombre al fondo, con la gorra baja, levantó la mano. ¿Cómo supiste cuándo pelear?, preguntó con voz áspera. Lo pensé, recordando los papeles del divorcio en mis manos, las notas que decían que no tenía derecho a reclamar nada. Cuando me di cuenta de que lo había dado todo y me decían que no era nada, dije, ahí es cuando uno se pone de pie, no por venganza, sino por uno mismo. Él asintió, anotando algo. Seguí adelante, compartiendo lo que había aprendido con mi trabajo de base, mi negocio secundario, ayudando a trabajadores como ellos. Les dije que llevaran un registro de sus horas, sus contribuciones, sus tratos. El papeleo es aburrido hasta que te salva, dije, y algunos rieron entre dientes. Les advertí sobre la confianza excesiva, sobre el amor o la lealtad que te ciegan a tu propio valor. No esperes a estar en el juzgado para darte cuenta de que fuiste el arquitecto todo el tiempo, dije, y la sala se quedó en silencio, como si hubiera tocado una fibra sensible. Cuando terminé, aplaudieron, no una ovación estruendosa, sino un aplauso sólido y sincero que me sentí merecido. Después, la gente se acercó, me dio la mano y me preguntó sobre contratos o planes de ahorro. Un carpintero con canas me dijo, voy a empezar a gestionar mejor mis trabajos extra gracias a ti. Asentí, sintiendo una calidez en el pecho, no orgullo, sino propósito. Mientras la sala se vaciaba, recogí mis materiales, con el micrófono aún enganchado a la camisa. Camille se había colado durante la sesión de preguntas y respuestas, de pie al fondo con los brazos cruzados y una leve sonrisa. No dijo nada hasta que estuvimos afuera, con el aire fresco de la noche en mi piel. Estuviste bien ahí dentro, dijo con voz suave. No sabía que lo tenías dentro. Me reí, la primera risa de verdad que soltaba en mucho tiempo. Yo tampoco. Caminamos hacia mi camioneta, con las estrellas nítidas sobre nosotros. No preguntó por el juicio ni por el acuerdo, no hacía falta. Ella estuvo ahí, me vio en mi peor momento, me ayudó a levantarme cuando pensé que me derrumbaría. Estás construyendo algo real con esto, dijo, señalando con la cabeza hacia el centro comunitario. No solo para ellos,
sino para ti. No respondí de inmediato, simplemente abrí la camioneta y metí mi bolso dentro. Pero tenía razón. El trabajo preliminar, esta charla, la vida tranquila que me había labrado en Connecticut. No se trataba de demostrarle nada a mi esposa, ni a su madre, ni al mundo. Se trataba de demostrarme algo a mí mismo, que podía seguir adelante, que podía ser más que el hombre que lo había perdido todo. Conduje a casa, el camino era oscuro y familiar, mis pensamientos se dirigían al pasado, pero no se detenían allí. El juicio se sentía lejano ahora, como una tormenta que había capeado hacía mucho tiempo. El dinero estaba en el banco, los estudios eran suyos, y yo estaba aquí, en una vida que había elegido. No la odiaba, no le deseaba ningún mal. Ya no la necesitaba, ni su aprobación, ni su imperio, ni su historia. Al llegar a la entrada, la luz del porche estaba encendida, proyectando una suave luz sobre los escalones crujientes. Me quedé sentado en la camioneta un minuto, dejando que el silencio me envolviera. Este era mi legado, no un nombre en un edificio, ni un titular, sino una vida construida a mi manera. Me habían borrado una vez, pero me había reescrito, línea a línea, decisión tras decisión. Y al salir, con las estrellas brillando en lo alto, supe que era suficiente.